Hola amigos, amigas del canal, sin duda alguna, el día de hoy vamos a realizar la experiencia de aprendizaje 3 del primer grado. Vamos a continuar con la actividad 1, que es cuidando nuestra salud, cuidamos nuestra familia. Entonces, como nos dan aquí, nos dicen, ¿no? Siempre la introducción. Luego dice, el reto será, ¿cómo podemos difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud? ¿Qué aprenderé? Aprenderé sobre la importancia y beneficios que nos brindan las vacunas para prevenir enfermedades. ¿Qué realizaré para lograrlo? Para lograrlo realizaré las siguientes acciones. Leer un cuento para compartirlo en familia, expresar de forma oral o escrita el uso de los números en contextos de la vida cotidiana, establecer equivalencias entre 10 unidades y una decena, describir qué son las vacunas, qué enfermedades previenen y cuándo debemos recibirlas, comparar cantidades entre dos colecciones de elementos, explicar por qué son importantes las vacunas, leer un texto para conocer la importancia de las vacunas, escribir y publicar mensajes sobre la importancia de vacunarse. ¿Cuál será el producto? Escribir un afiche para difundir información sobre los beneficios de la vacuna. Y dice, te invitamos a desarrollar las actividades. Vamos. Actividad 1. Leemos un texto para compartirlo en familia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera aventura de aprendizaje. Empecemos. Hoy voy a conocer sobre las vacunas y cómo estas me ayudan a protegerme de las enfermedades. Con ayuda de un familiar leo las metas de hoy. Decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar la información en el texto. Manos a la obra. Observo las imágenes que aparecen en el texto, el escudo de protección. Me fijo en las expresiones de los rostros de los niños y me pregunto lo siguiente. ¿Cómo se sentirán? ¿Dónde se encontrarán? Pido ayuda a un familiar para que me lea el título del texto. Pienso en cómo se relacionan las imágenes con el título del texto. Con ayuda de un familiar respondo las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué habrá sido escrito? Escribo las respuestas en mi cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora pido que me ayuden a leer el siguiente texto. Entonces, como observamos en la imagen, vemos a dos niños en el parque o en la calle y está lloviendo, ¿cierto? Entonces nuestro título dice el escudo de protección. Nos preguntan de qué tratará el texto, para qué habrá sido escrito. Escribo las respuestas en mi cuaderno o en una hoja de reuso. Entonces, contestando la primera pregunta, trata de un escudo de protección y fue escrito para informarnos. Ahora pido que me ayuden a leer el siguiente texto. Una tarde, Lucas y Luciano salieron a pasear por el parque juntos a sus madres. De pronto, mientras ellos jugaban, el cielo se nubló y empezó a llover. Esa tarde todos regresaron a sus casas con la ropa empapada por la lluvia. Al día siguiente, en la noche, Lucas empezó a sentirse mal. Tenía fiebre y le aparecieron unas ronchitas rojas por todo el cuerpo. Estaba muy incómodo porque le picaba mucho. Pasaban las horas y la fiebre no bajaba. Su mamá, muy preocupada, lo llevó al hospital. Aquí él se quedó hospitalizado por 3 días. Luciano y su mamá, enterados de la noticia, fueron a visitar a Lucas. La mamá de Lucas, al ver a Luciano sano y fuerte, le preguntó al doctor por qué él no se había enfermado. Entonces, el doctor,
mostrando una tarjeta de vacunas, explicó a las dos madres que Luciano no se enfermó porque, a diferencia de Lucas, estaba al día con sus escudos de protección. Finalmente, Lucas se recuperó y fue dado de alta, y su mamá comprendió que las vacunas son uno de los mejores escudos de protección contra las enfermedades. Ahora nos dicen, dialoga con un familiar sobre el texto leído y responda a estas preguntas. ¿Qué pasó en el parque? ¿Cómo regresaron Lucas y Luciano a sus casas? ¿Qué pasó con Lucas por la noche? ¿Por qué Luciano no se enfermó? Después de compartir la lectura del texto con un familiar respondo, según el texto leído, ¿qué son las vacunas? Al final de la historia, ¿qué comprendió la mamá de Lucas? Entonces, aquí están las respuestas. He colocado en esta parte derecha para que se pueda entender. ¿Qué pasó en el parque? El cielo se nubló y empezó a llover. ¿Cómo regresaron Lucas y Luciano a sus casas? Regresaron con toda su ropa empapada por la lluvia. ¿Qué pasó con... Disculpen. ¿Qué pasó con Lucas por la noche? Se puso mal, tenía fiebre y aparecieron ronchitas rojas por todo el cuerpo. ¿Por qué Luciano no se enfermó? Porque Luciano estaba al día con sus escudos de protección. Según el texto leído, ¿qué son las vacunas? Son escudos de protección. Al final de la historia, ¿qué comprendió la mamá de Lucas? Que las vacunas son uno de los mejores escudos de protección contra las enfermedades. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Dice, a partir de la lectura respondo, ¿por qué será importante vacunarse contra las enfermedades? Porque nos protege y evitamos enfermarnos como Lucas, ¿no? Continúo con el apoyo de un familiar. Leo las preguntas. ¿El doctor a qué le llama escudos de protección? ¿Cómo se llamaban los niños de la historia? Los escudos de protección a las vacunas y se llaman Lucas y Luciano. Finalmente uso mis letras móviles. Armo las palabras de las respuestas y las escribo en mi cuaderno o en una hoja de reuso. Por ejemplo, ¿el doctor a qué le llama escudos de protección a las vacunas? ¿Cómo se llamaban los niños de la historia? Lucas y Luciano. Pasamos a la siguiente. Dice, leo en voz alta las respuestas que he dado. Después pienso en cómo inicia y en cómo termina cada palabra. Leo y al hacerlo señalo desde donde inician hasta donde terminan las palabras. Copio los nombres en tiras de papel de reuso sin que me falte ninguna letra y los coloco en mi espacio letrado. Finalmente pienso y escribo otros nombres que comiencen o empiecen igual. Bien, muy bien. Has iniciado con mucha fortaleza. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Comento con mis familiares qué aprendí y cómo aprendí. Con ayuda de un familiar escribo con una marca o señalo con mi dedo el lugar donde me ubico. Dije de qué trataba el texto antes de leer. Puedes marcar uno de los tres. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Ubiqué la información que se encuentra en el texto. Puedes marcar igualmente uno de los tres. Comenzamos la actividad 2. Vamos a la campaña de vacunación. Empecemos. Luciano, el niño de la historia anterior, recordó que en la posta médica que está cerca de su casa hay un afiche sobre una campaña de vacunación para niños y niñas. Y también hay un letrero con el registro de las niñas y los niños vacunados. Con la ayuda de un familiar, leo las metas en esta actividad. Representar la escena y contar las agrupaciones de una colección. Expresar de forma oral o escrita el uso de los números en contextos de la vida cotidiana. Manos a la obra. Con el apoyo de un familiar leo y observo atentamente el siguiente texto. Como vemos aquí el afiche, ¿no? Dice, sanitas, sanitos y felices con sus vacunas. Las vacunas son seguras y gratuitas. Pon a tus hijos e hijas las vacunas y refuerzos
a la edad que les corresponde. Campaña de vacunación 27 y 30 de diciembre del 2020. Vacunados día 27 de diciembre, niños 15, niñas 23. Centro de Salud Hampihuasi. Dice, converso con un familiar sobre esta campaña de vacunación y animo a los vecinos sobre la oportunidad de vacunar a sus hijos. Respondo, ¿cuál será el significado de la frase sanitos, sanitas y felices con sus vacunas? Que no tengan ninguna enfermedad y se protejan con las vacunas. Es recomendable que los niños y niñas tengan las vacunas y refuerzos a la edad que les corresponde. ¿Por qué? Sí, porque las vacunas son para protegernos de enfermedades próximas. ¿Te parece que son muchos o pocos los que se han vacunado? ¿Hay más niños vacunados o más niñas vacunadas? Son pocos. Hay más niñas vacunadas. Con ayuda leo el siguiente problema. Luciano quiere saber, según el texto que observó, si hay más niños o niñas vacunados. ¿Cómo puede saber quiénes recibieron más vacunas y quiénes recibieron menos? Comparando las cantidades. Pienso en el problema y en la manera de resolverlo. Responder estas preguntas me ayudarán. ¿De qué trata el problema? ¿Quiénes han sido vacunados? Trata de la cantidad de vacunas que se ha colocado a niños y niñas. ¿Cuántas decenas de niños se habrán vacunado? ¿Cuántas decenas de niñas lo habrán hecho? Se vacunaron una decena de niños. Se vacunaron 2 decenas de niñas. Como vemos, hay una decena de niños y 2 decenas de niñas. ¿Qué material puedes usar para representar las cantidades? Se puede utilizar tapas, palitos de chupete, tabla de 10 o cualquier otro material que puedas tener en casa. Elijo un material como tapas, palitos, piedras u otros con los que cuente en casa. También puedo usar el material base 10 si es que lo tengo. Dibujo la siguiente tabla en mi cuaderno u hoja de reuso y completo las cantidades según el texto. Cantidad de niñas y niños vacunados. Niños 15, niñas 23. Observo cómo Luciano usó el material base 10 y representó la cantidad de niños y niñas vacunados. Cantidad de niñas y niños vacunados. Niños, vemos que hay 15. Entonces, vamos a colocar, aquí ha colocado 15 cuadraditos, 15 cubitos. 15 cubitos con su base 10 y 5 cuadraditos que son como las 5 unidades, ¿cierto? Que representan las 5 unidades. Y en niñas igualmente 2 decenas y 3 unidades. Cuento las decenas y las unidades que representan la cantidad de niños y niñas vacunadas y escribo. ¿Cuántas decenas de niños vacunados hay? 1. ¿Cuántas decenas de niñas vacunadas hay? 2. ¿Hay más niños vacunados o niñas vacunadas? Hay más niñas vacunadas. ¿Cómo te das cuenta comparando las cantidades entre decenas y unidades? Observo cómo Luciano organizó la cantidad de niños y niñas vacunadas. Cantidad de niños y niñas vacunadas. Niños, una decena más 5 unidades, es decir, 10 más 5 es igual a 15. Niñas, una decena más 3 unidades, es decir, 10 más 3 es igual a 23. Converso con un familiar sobre lo aprendido, a partir de las siguientes preguntas. ¿De cuántos niños está compuesta una decena? De 10 niños. ¿Es más fácil contar en grupos de 10? Sí, porque están agrupados. Finalmente, ¿qué he aprendido en esta actividad? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido?
Aprendí cuánto equivale una decena y a representar las cantidades. Me sirve para contar cantidades grandes. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Dialogo con mi familia y respondo. ¿Qué fue fácil tomar grupos de 10? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo usé los materiales? Con apoyo de un familiar señalo con el dedo o escribo un aspa donde corresponde. ¿Representé las cantidades de niños y niñas vacunados? Formando grupos de 10. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Expresé en forma oral o escrita las cantidades representadas. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Marcar una de las tres. Ahora vamos a iniciar la actividad 3. Contamos formando grupo de 10. Empecemos. En el hospital donde Lucas se encontraba internado, también hubo una gran campaña de vacunación. Él observó en este evento que los médicos y las enfermeras cuentan con muchas vacunas. Con la ayuda de un familiar, leo las metas de esta actividad. Agrupar una colección de objetos en grupos de 10 unidades. Cambiar o canjear 10 unidades por una decena. Establecer equivalencias entre 10 unidades y una decena. Ahora pido que me ayuden a leer el siguiente problema. En la campaña de vacunación, Luisa es la enfermera encargada de vacunar a los niños y niñas. Ella ha recibido 34 vacunas y quiere organizarlas de 10 en 10 en varias cajitas. ¿Cuántas cajitas usará? ¿Cuántas vacunas quedarán sueltas? Manos a la obra. A partir de las siguientes preguntas, converso con uno de mis familiares sobre el problema propuesto. ¿De qué trata el problema? ¿Qué quiere hacer la enfermera con las vacunas? La enfermera quiere organizar las vacunas en cajitas de 10 unidades. Pienso en el problema y en la manera de resolverlo. Elijo materiales, tapas, palitos, bases 10, piedritas u otros objetos similares que encuentre en casa. Observo cómo se va haciendo grupos de 10 para formar decenas. Continúo agrupando y canjeando o cambiando. Completo la tabla y, si no me alcanza, trabajo en mi cuaderno o en una hoja de reuso. Formamos grupos de 10 con 34 unidades. Acá, como vemos, hay una decena de palitos de fósforo y por el otro lado también vemos cubitos, ¿sí? Nuestra base 10 también, ¿no? Nuestra base 10. Ahora, ¿qué representa? 10 más 10 más 10 más 4, 34. Una decena más una decena más una decena más 4 es igual a 3 decenas más 4, que es igual a 34. Y por el otro lado tenemos la misma representación, pero en base 10. 10 más 10 más 10 más 4 es igual a 34. Es decir, una decena más una decena más una decena más 4 unidades es 34. Eso es lo que faltaba completar. Ahora, después de completar la tabla, respondo las siguientes preguntas. ¿Cuántos grupos de 10 hay en 34 unidades? Hay 3 grupos de 10. ¿Cuántas unidades quedaron sin agrupar? Quedaron 4 unidades. ¿Qué nombre recibe el grupo de 10 unidades? Decena. ¿Cuántas unidades se necesitan para formar una decena? 10 unidades. Recuerdo, 10 unidades podemos cambiarlas o canjearlas por una decena. ¡Qué alegría! Ya terminé la actividad. Ha llegado el momento de reflexionar sobre cómo me fue en mis aprendizajes. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Comparto con mi familia y respondo. ¿Fue fácil hacer canjes? ¿Qué fue lo más difícil? Con ayuda de un familiar escribo una marca o señalo
con mi dedo el lugar donde me ubico. Agrupé una colección de objetos en grupos de 10 unidades. Lo logré, estoy en proceso, necesito apoyo. Cambié 10 unidades por una decena. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Una de las tres puedes marcar. Encontré equivalencias entre 10 unidades y una decena haciendo canjes. Y igualmente marcas uno de los tres, de acuerdo a cómo lo hayas resuelto tú. Actividad 4. Empezamos con la actividad 4. ¿Qué son las vacunas? Empecemos. En la historia de Lucas y Luciano, que leí en la primera actividad, me di cuenta de que Lucas no se enfermó, porque según la tarjeta de vacunación que vio el doctor, él estaba al día en todas sus vacunas. Con la ayuda de un familiar, leo la meta de esta actividad: describir qué son las vacunas, qué enfermedades previenen y cuándo debemos recibirlas. Manos a la obra. Converso con un familiar sobre las vacunas que recibí hasta ahora. Le pregunto, ¿cuáles fueron estas vacunas? ¿Cuándo fue mi primera vacuna? Eso ya lo pueden responder ustedes. Le pido ahora que me lea el siguiente texto. Las vacunas. ¿Sabías que en el ambiente hay una gran cantidad de gérmenes como virus, bacterias y hongos? Cuando los gérmenes entran en nuestro cuerpo, nos enfermamos. Algunas enfermedades, como el sarampión, la influenza, la gripe o la tuberculosis, se contagian, es decir, pasan de una persona a otra. Por eso debemos protegernos contra esas enfermedades a través de las vacunas. Las vacunas son sustancias preparadas que actúan como escudos protectores. Son más de 20 vacunas las que deben recibir las niñas y los niños antes de los 5 años. A los adultos también se les vacuna contra la influenza. Acá podemos observar un cuadrito. Dice edad, recién nacido, vacuna, BCG, enfermedad que previene, tuberculosis. A la edad de 1 año, la vacuna es SPR. ¿Qué enfermedad previene? Sarampión, papera y rubiola. De 2 a 4 años, la vacuna es la influenza y previene la influenza. Entonces vamos a responder las preguntas. Con ayuda de un familiar observo nuevamente el cuadro que aparece en el texto anterior y respondo: ¿a qué edades se reciben las vacunas? ¿A qué etapas de la vida corresponden esas edades? Desde recién nacidos, 1 año, y de 2 a 4 años. Corresponde a la infancia. Pregunto a mi familiar: ¿recibí las vacunas que están registradas en el cuadro? ¿Qué enfermedades no he tenido gracias a las vacunas? Eso lo pueden responder ustedes, papitos y mamitas que están con ellos, pueden responder eso. Sigo respondiendo. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué enfermedades previenen las vacunas que se muestran en el cuadro? Solo los recién nacidos, las niñas y los niños reciben vacunas. Explico por qué. Bueno, vamos a responder cada una de ellas. ¿Qué son las vacunas? Son escudos de protección. ¿Qué enfermedades previenen las vacunas que se muestran en el cuadro? La tuberculosis, sarampión, papera, rubiola e influenza. ¿Solo los reciben los recién nacidos, las niñas y los niños? No, los adultos también reciben vacunas para prevenir otras enfermedades. En el texto que leí, ubico donde dice vacunas o vacuna y señalo las veces que estas palabras aparecen. Formo con letras móviles la palabra vacuna y también puedo formar y escribir otras palabras que aparezcan en el texto, por ejemplo, sarampión. Recuerdo, las vacunas son sustancias que actúan como un escudo protector y preparan a nuestro cuerpo para defenderse de las enfermedades. Ahora en mi cuaderno o en una hoja de reuso
Puedo complementar o dar mejores respuestas a las preguntas iniciales. Pido ayuda a un familiar. ¿Qué son las vacunas y qué enfermedades previene? ¿Qué son las vacunas y qué enfermedades previenen? Son sustancias que actúan como escudos de protección y previenen la tuberculosis, sarampión, papera, rubiola e influenza. ¿En qué momentos de nuestra vida nos aplican las vacunas? Desde que nacemos. Pasamos al otro. Diálogo con un familiar. ¿Qué podría ocurrir si a un niño o niña no le aplican las vacunas cuando le corresponden? Se puede enfermar y agravar la situación. ¿Por qué se dice que las vacunas son escudos protectores? Porque nos protegen de las enfermedades. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Comparto con mi familia qué aprendí sobre las vacunas y cómo lo aprendí. Con el apoyo de un familiar escribo una marca o señalo con mi dedo el lugar donde me ubico. Describí qué son las vacunas, las enfermedades que previenen y en qué etapas de la vida se aplican. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso o necesito apoyo? Una de esas tres puede marcar. Y pasamos a la actividad 5. Las mascotas también se vacunan. Empecemos. En una conversación con su familia, Luciano se ha enterado que las mascotas también deben ser vacunadas para protegerlas de algunas enfermedades. Los escudos de protección entonces sirven también para los animales. Con la ayuda de un familiar leo las metas de esta actividad. Comparar cantidades entre dos colecciones de elementos. Emplear la estrategia de correspondencia 1 a 1 para comparar cantidades. Manos a la obra. Observo las imágenes y conozco la cantidad de animalitos que fueron vacunados en el municipio del lugar donde vive Lucas. Perros, 16. Gatos, 12. Pido a un familiar que me lea el siguiente problema. Lucas sabe que en la municipalidad del lugar donde vive se han vacunado a 16 perros y a 12 gatos. Él quiere averiguar lo siguiente: ¿a qué animales se vacunaron más? ¿A qué animales se vacunaron menos? Converso con la persona que ha leído el problema y respondo las siguientes preguntas. ¿Qué animales fueron más vacunados? ¿Qué animales fueron menos vacunados? ¿Cómo me doy cuenta de ellos? Bueno, vamos a responder a cada una de estas preguntas. La primera, los perros. La segunda, los gatos. Tercera, comparando las cantidades. ¿Cuántos perros han sido vacunados? ¿Cuántos gatos han sido vacunados? 16 perros han sido vacunados y 12 gatos han sido vacunados. ¿Cómo podría averiguarlo? ¿Cómo podría hacer estas representaciones? Puedo comparar las cantidades. Lo puedo representar y comparar con material concreto como la base 10, chapitas, palitos de chupete, etc. Selecciono el material con el cual voy a trabajar. Pueden ser tapas de colores, palitos, piedritas. Pienso en cómo puedo responder a la pregunta del problema. Preparo en mi cuaderno en una hoja de reuso una tabla similar a la que se presenta en el gráfico que aparece más abajo. Dentro de cada casillero coloco una tapa pequeña por cada perro y una tapa grande por cada gato. Primero, represento toda la cantidad de perros vacunados. Luego represento la cantidad de gatos vacunados. Utilizo a continuación palitos de fósforo para hacer las correspondencias. Voy formando parejas para una tapa pequeña que le corresponde una tapa grande. Para otra tapa pequeña le corresponde otra tapa grande. Y así sucesivamente hasta que termine de emparejar todas las tapas grandes con las tapas pequeñas. Así como vemos aquí en la gráfica, ¿no? Ahora pasamos a las preguntas. En base a las representaciones que he realizado, converso con la persona que me ayuda y respondo. ¿Qué animales recibieron más vacunas? Los perros. ¿Qué animales recibieron menos vacunas? Gatos. Ahora ya puedo dar respuesta a las preguntas del problema.
¿Qué animales fueron más vacunados? ¿Qué animales fueron menos vacunados? Me doy cuenta de que los perros fueron los animales más vacunados y los gatos fueron los menos vacunados, ¿no? Ahí está. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Comparto con mi familia y respondo lo siguiente. ¿Es fácil hacer correspondencias? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo me ayudaron los materiales? Con ayuda de un familiar escribo una marca o señalo con mi dedo el lugar donde me ubico. Comparé las cantidades entre dos colecciones de elementos. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso o necesito apoyo? Usé la correspondencia 1 a 1 para comparar las cantidades. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso o necesito apoyo? Actividad 6. Vacunándonos, protegemos a nuestra familia. Empecemos. Estás aprendiendo sobre lo importante que es cumplir con las vacunas desde muy temprana edad para protegernos de las enfermedades. Con ayuda de un familiar leo las metas de hoy. Reconocer por qué razones las personas deben vacunarse. Explicar a mi familia por qué son importantes las vacunas. Pido ayuda a un familiar para que me lea el siguiente caso. Parece que es varicela y es contagiosa. Juan no está vacunado, dice el papá, ¿no? Ahora vamos a leer lo siguiente. Juan tiene fiebre y además presenta pequeños granitos rojizos en el cuerpo. Sus padres están preocupados, piensan que es varicela, una enfermedad contagiosa, y saben además que Juan no está vacunado contra esa enfermedad. Han decidido llevarlo al centro de salud y por prevención cuidarán que sus hermanos no se acerquen a él para evitar el contagio. Manos a la obra. Dialogo con la persona que me ayudó a leer a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué los padres de Juan están preocupados? Porque Juan tiene fiebre y presenta granitos rojos en el cuerpo. ¿Qué decidieron los padres de Juan? Evitar que Juan se acerque a sus hermanos. ¿Qué pasaría si Juan no acude al centro de salud? ¿Qué pasaría con las otras personas que viven con él y por qué? Bueno, respondiendo a las dos preguntas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Puede empeorar la enfermedad que presenta? Y a la segunda pregunta, ¿se puede contagiar porque está en el mismo lugar y mantienen contacto con Juan? ¿Alguna vez ha sucedido una situación similar en tu familia? ¿Qué hicieron? Bueno, eso cada uno responde sí o no. En mi caso, no. Pido nuevamente ayuda para elaborar dos tarjetas A y B en una hoja de reuso. Observo cómo son y pido también que me lean las preguntas. Tarjeta A. ¿Qué pasa cuando una persona no recibe sus vacunas? Tarjeta B. ¿Por qué las personas deben vacunarse? En la tarjeta A he respondido puede tener la enfermedad y contagiar a otras personas. Tarjeta B, porque previene enfermedades. A la persona que me está ayudando le dicto lo que pienso para que él lo escriba en las tarjetas. Luego me reúno con otros familiares y les comparto mis respuestas. Recuerdo, para estar protegidos de algunas enfermedades hay que vacunarnos. Las niñas y los niños debemos recibir vacunas desde que nacemos hasta los 5 años aproximadamente. Las vacunas se reciben de forma gratuita en los centros de salud. Muy bien, a partir del caso de Juan he podido reconocer y explicar que recibir las vacunas es importante, porque así me protejo y también protejo a los demás. Ahora ya puedo responder, ¿por qué es importante que mi familia y yo recibamos todas las vacunas? Porque se previenen las enfermedades y podemos evitar contagios. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Converso con mi familia y les comento por qué es importante vacunarnos. Con ayuda de un familiar escribo una marca o señalo con mi dedo el lugar donde me ubico. Reconocí las razones por las que las personas deben vacunarse. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Marcas una de ellas. Expliqué por qué es importante vacunarse.
Lo logré, estoy en proceso, necesito apoyo. Marcar una de ellas. Actividad 7. Vamos a empezar con la actividad 7. Dice, leemos un afiche sobre la importancia de las vacunas. Empecemos. Estás terminando de desarrollar las actividades. Ahora ya sabes la importancia de estar vacunado. En esta actividad leerás un afiche con la ayuda de un familiar para que sepas cómo es, qué partes tiene y qué información te puede proporcionar sobre las vacunas. Pido ayuda a un familiar para que me lea las metas y también toda la actividad. Leer un afiche para saber de qué trata y conocer cómo es. Ubicar información en las partes del afiche. Señalar las partes del afiche, tamaño, letras e imágenes. Manos a la obra. Observo el texto y respondo. ¿Qué dice el título? ¿Quiénes están en la imagen? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Para qué crees que se habrá escrito el texto? Entonces vamos a observar el afiche que tenemos aquí. Y nos dice, ¿no? Las vacunas son nuestro escudo de protección. Luego nos dice vacunas gratis. Vacúnate ya y cuida tu salud. Y más abajito nos dan, un eslogan. Primero una imagen de una familia y al último una frase o eslogan que dice vacunados nos protegemos de enfermedades. Entonces, vamos a responder las preguntitas. Dice en la primera, ¿qué dice el título? Las vacunas son nuestro escudo de protección. ¿Quiénes están en la imagen? Una familia. ¿De qué crees que tratará el texto? Sobre las vacunas. ¿Para qué crees que se habrá escrito este texto? Para informarnos. Ahora leo el texto con la ayuda de un familiar. Dialogo con un familiar sobre el texto leído y respondo estas preguntas. ¿De qué trató el texto? ¿Por qué las personas tendrán un escudo? ¿Qué indicarán los globos donde dice título, imagen, frase o eslogan? Luego de haber leído el afiche, converso con mi familia y respondo las siguientes preguntas en una hoja de reuso o en mi cuaderno. Las respuestas las escribo como yo sé hacerlo. Entonces, ahí nos dan las preguntas. Vamos a responderlas. ¿Qué información aparece en el afiche sobre la importancia de las vacunas? ¿Cómo está organizado el afiche? El afiche tiene 3 partes, el título, la imagen y frase o eslogan. ¿Qué dice en el título? Las vacunas son nuestro escudo de protección. ¿Cómo son las letras? Se utiliza la misma letra pero para el afiche, pero diferentes tamaños. ¿Por qué tendrán diferentes tamaños y colores? Para que el afiche sea llamativo y la información sea visible. ¿Qué nos dice la frase o eslogan? Vacunados nos protegemos de enfermedades. Entonces, la otra pregunta nos dice, ¿cuál es el mensaje que nos quiere transmitir este afiche? Que debemos vacunarnos para estar protegidos. ¿Para qué habrá sido escrito? Para informarnos y conocer la importancia de las vacunas. Leo señalando con el dedo donde dice escudo y donde dice salud. También puedo formar esas palabras usando mis letras móviles y las puedo escribir en mi pizarra palabrera. ¿Sabías que el afiche es un texto impreso de tamaño grande que se emplea para hacer propaganda o para dar información? En su elaboración se utilizan letras de diferentes tamaños y de colores llamativos. Este texto se elabora para convencer a las personas de que compren un producto, contraten un servicio o asistan a un evento, etc., etc. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Comparto con mi familia qué aprendí y cómo lo aprendí. Con ayuda de un familiar, escribo una marca o señalo con mi dedo el lugar donde me ubico. Expresé mis ideas sobre el afiche antes de leerlo, lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo.
Ubiqué información en las partes del afiche. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Señalé las partes del afiche, tamaño de letras, imágenes. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Marcar una de ellas. Ahora nos vamos a la siguiente actividad. Actividad 8. Escribimos un afiche. Empecemos. Esta es la última actividad para alcanzar el producto final. En la actividad anterior conocí las características del afiche. Ahora voy a escribir, como yo sé hacerlo, un afiche para convencer a mis amigos, amigas y familiares que se vacunen. Pido a un familiar que me lea las metas de esta última actividad. Planificar mi escritura considerando para qué y para quién escribir. Escribir, como yo sé hacerlo, mensajes sobre la importancia de las vacunas. Compartir con mis familiares los mensajes que escribí sobre la importancia de vacunarnos. Manos a la obra. Recuerdo lo que he trabajado en la actividad anterior y respondo las siguientes preguntas. ¿Cómo es un afiche? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué se escribe? Ahora, con ayuda de un familiar, planifico lo que voy a escribir. En mi cuaderno u hojas de reuso escribo como yo sé hacer. Las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? Un afiche. ¿Para qué voy a escribir? Para informar la importancia de vacunarnos. ¿Quiénes leerán mi escrito? Mi familia. Con ayuda de un familiar organizo mis primeras ideas en mi cuaderno u hoja de reuso. Pienso y escribo mensajes que me ayuden a convencer a mis amigos, amigas y familiares sobre la importancia de vacunarse. Tomo en cuenta las siguientes pautas y escribo como yo sé hacerlo. Luego le dicto a un familiar para que escriba mis ideas. Primero, brindo información complementaria. Segundo, dibujo o pego una imagen que me ayude a entender lo que quiero comunicar. Tercero, escribo una frase o eslogan que motive a las personas a vacunarse. Primero, pues colocar: vacúnate para prevenir enfermedades. Luego, puedes pegar o dibujar una imagen. Y tercero, una frase o eslogan: si recibes tus vacunas, ayudas a prevenir enfermedades y cuidas tu salud y la de tu familia. Puedes hacerlo igual. Trata de hacerlo más grande posible para que sea más visible y con los colores que tú quieras. Recuerda para quienes escribí el afiche. Luego comparto con mis familiares, amigas y amigos. Finalmente ubico mi afiche en un lugar de mi casa. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Comparto con mi familia qué aprendí de las vacunas. Respondo: pude elaborar mi afiche sin dificultad. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más me gustó? Con ayuda de un familiar escribo una marca o solo con mi dedo el lugar donde me ubico. Planifiqué mi escritura considerando para qué y para quién escribir. Lo logré, estoy en proceso, necesito apoyo. Escribí, como yo sé hacerlo, mensajes sobre la importancia de las vacunas. Marcar una de las tres. Compartí con mis familiares los mensajes que escribí sobre la importancia y los beneficios de las vacunas. También marcas uno de los tres, ¿no? Y recuerda, guarda tus hojas de trabajo en el portafolio. Es muy importante para que puedas presentar esta carpeta de recuperación en tu portafolio y para que tu profesora lo pueda leer claramente, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos el aprendizaje, la experiencia de aprendizaje 3 de primer grado. En unos días ya voy a publicar el aprendizaje 4, la experiencia de aprendizaje 4, para ya terminar toda esta carpeta de recuperación. Y no te olvides de suscribirte dándole clic
aquí a la campanita y hay un botón rojo donde vas a poder visualizar suscribirse. Hay un botón rojo, le das clic para suscribirse y que les llegue inmediatamente el siguiente video de la experiencia de aprendizaje 4. Entonces, muchas gracias por ver este video. Comenten, denle like y nos vemos en el próximo video. Gracias. Chao.